Bueno, ahora vamos a empezar con los panels, ¿no? Vamos a desarrollar el primer panel, que es justamente escenarios futuros en alimentación saludable, y creo que la presentación del doctor Campos ha dado un marco muy interesante para poder hablar de estos temas. Bueno, el panel tiene como misión, como objetivo, explorar algunas alternativas viables de solución para afrontar el desafío de promover una alimentación saludable en el país. Bueno, y estará conformado por los siguientes panelistas, que justamente voy a mencionar y ya invitar a que puedan pasar adelante. Primero tenemos al señor Luis Ginocchio, ¿no? Él es especialista en temas de competitividad, innovación, comercialización internacional y negocios agroindustriales. Ha sido ministro de Agricultura entre los años 2011 y 2012. Fue jefe del programa de compensaciones para la competitividad, hoy Agroideas, y del Fondo de Tecnologías Agrarias del proyecto Incagro, que son entidades justamente que financian proyectos de innovación tecnológica a través del Ministerio de Agricultura. Y hace poco ha participado, ¿no?, justamente del proyecto, ¿no? Ha dirigido el proyecto Cadenas Agroalimentarias Gastronómicas Inclusivas de la Sociedad Peruana de Gastronomía, APEGA, con el apoyo del Bit4Me. Un aplauso, por favor, para darle la bienvenida. Como siguiente panelista tenemos a Fabiola Jiménez Ramos, directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, una institución que tiene 14 años de liderazgo en la promoción de alimentación saludable en el Perú. Es directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Científica del Sur y ha sido reconocida como miembro de honor del Colegio de Nutricionistas del Perú. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor, para el panel. Como tercera panelista tenemos a Magali Herrera, decana del Consejo Regional del Colegio de Nutricionistas del Perú. Ella tiene amplia experiencia en nutrición pública, comunitaria y clínica que le ha permitido participar en el Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, Prevención y Control de la Anemia en el Perú, el Ministerio de Salud. Fue conductora en la elaboración del proyecto de ley de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes del MINSA. Le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Y finalmente, como panelista, invitamos al señor Walter Vilches Dávila, actual profesor de la carrera profesional de nutrición de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Él cuenta con diplomaturas y vasta experiencia en gerencia de proyectos de recursos humanos. Ha elaborado desde el 2008 en CARE Perú, ocupando cargos como asesor de nutrición pública, coordinador de proyectos y en los últimos años como gerente del programa de salud, nutrición y seguridad alimentaria. Un aplauso para él, por favor. Bueno, no sé si el doctor Campos se puede quedar, nos puede acompañar de repente, ¿sí? Nos puede acompañar también, muchas gracias, nos puede acompañar en el panel también para comentar un poquito las presentaciones, ¿no? Un aplauso para él, por favor. Invitamos a Omar del Carpio como moderador, ¿sí? Sí, aquí, bueno, acá ha habido un error del programa. Carmen Puemape Vallejo también es parte del panel, especialista de áreas de políticas, normas sanitarias y asuntos internacionales de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del MINSA. Un aplauso, por favor, para ella. Gracias. Bueno. Buenas tardes, gracias doctor Campos, gracias a cada uno de ustedes por su participación. Previamente les llegamos a enviar una información como para tener algunas preguntas bien específicas, igual quizás ahí vamos a luego circular otras. Y bueno, muy rápido, quizás para entrar ya a la primera pregunta del panel es un gráfico, ¿no?, que pueden ver ahí adelante que muestra la desnutrición crónica, ¿no?, urbana y rural, cómo ha evolucionado del 1990 al 2017. Entonces, como pueden ver, prácticamente las zonas rurales están como la zona urbana hace casi 20 años atrás, ¿no? Entonces, esto obviamente es un desafío importante, ¿no? Y la primera pregunta queremos dirigirla al CEO Walter Vilches, ¿no?
es acerca de cómo usted cree que podemos enfrentar este desafío, ¿no?, de reducir la desnutrición crónica, ¿no? Sabemos que tiene una experiencia importante en CARE Perú, trabajando justo con niños y todo este tipo de programas de apoyo. Nos gustaría conocer cómo usted cree que podemos enfrentar este desafío que actualmente tiene el país, ¿no? Solamente una consulta. ¿Cuántos minutos dispongo? Porque hablo demasiado yo. Empecemos con una ronda de 5 minutos por pregunta. Ok, gracias. Mucho, dice. Bien, este es un tema que preocupa al país, la desnutrición crónica infantil, pero este trabajo que ahora podemos observar una reducción importante en los últimos años es porque ha habido un análisis previo sobre la situación. Durante más de 10 años, entre la ENDES 96 y la ENDES continua 2004-2005, la desnutrición crónica infantil no tuvo mayor variación. A pesar de los esfuerzos que pudieran hacer los diferentes sectores y también las organizaciones de cooperación y la sociedad civil. Entonces los resultados no acompañaban. Y básicamente porque se pensaba que la desnutrición crónica infantil es solamente una enfermedad y por lo tanto es el sector salud el que tiene que enfrentarla. Pero el análisis nos muestra que la desnutrición crónica infantil es el reflejo de diferentes situaciones. Nosotros sabemos que si la agricultura no produce los suficientes alimentos o los alimentos son tan limitados que hacen que su precio sea elevado, las poblaciones no van a acceder a ellos. Y esto va a afectar principalmente a los niños que están en pleno crecimiento. Por otro lado, nosotros sabemos la importancia que tiene que las familias cuenten con agua y saneamiento. Nosotros el año pasado, por el fenómeno del Niño Costero, la ciudad de Lima se vio afectada por una crisis en la disponibilidad de agua. Y esto pues movilizó a todo el mundo, fue una situación bastante difícil que todos vivimos. Pero nuestras regiones, nuestra zona rural principalmente, las limitaciones para acceder a agua segura es insuficiente. Y el saneamiento, ni qué decirlo. Entonces, estos factores originan enfermedades y los principales afectados son los niños. Pueden acceder a alimentos, pero si los niños no tienen un adecuado saneamiento, agua segura, probablemente también se refleje en su estado nutricional. Por otro lado, estaba escuchando la importancia de las cadenas de valor, las cadenas productivas. Son muy importantes, sobre todo para los productores, para los agricultores, porque todos queremos que nuestros agricultores salgan de una, vamos a decir, de una economía de subsistencia, sino que tengan los recursos suficientes para vivir dignamente y sobre todo para retener a una población importante en la producción, porque la agricultura no debe condenar a las familias a la miseria, sino puede ser una fuente de riqueza muy importante para ellos, pero hay que demostrarlo. Entonces, la economía también tiene su valor en la situación nutricional. También los diferentes programas sociales ameritaban tener objetivos nutricionales que se vean reflejados en las mejoras del acceso a servicios, la mejora de la situación, insumos, etcétera, que se requieren. Entonces, entre los años 2006, 2007, 2008, entendimos la importancia que tiene coordinar, la importancia que tiene trabajar multisectorialmente. Y ese trabajo articulado y multisectorial, aunado a una presupuestación por resultados y teniendo como prioridad reducir la nutrición crónica infantil, nos permite observar lo que hemos visto. Para hacerlo más simple, en el año 2004-2005, la brecha entre la zona rural y la zona urbana alcanzaba los 30 puntos porcentuales,
47% de niños en la zona rural estaban desnutridos y en la zona urbana esto alcanzaba el 17%, una brecha de 30 puntos. Ahora, 2017, podemos observar que la brecha se ha reducido, aunque en la zona rural todavía se mantiene alto. Hay mucho trabajo por hacer, pero lo más importante es que el trabajo articulado, coordinado entre los diferentes sectores, incluyendo la academia, porque aquí veo el esfuerzo que está haciendo la Universidad Nacional Agraria La Molina, sus jóvenes estudiantes, sus jóvenes investigadores, es importante. Yo en algún momento me reuní con los académicos y les manifesté mi preocupación. Yo le decía a los investigadores, ¿saben qué cosa? Sus objetivos son muy importantes, pero esos objetivos deben responder también a los intereses de los agricultores, a los intereses de la población, a los intereses de los que toman decisiones, porque es la única forma de hacer que la ciencia realmente tenga sus efectos, sobre todo cuando pensamos en la mejora de la situación de salud y nutrición, porque los efectos que origina en estos niños son irreversibles. El desarrollo cognitivo se ve limitado, su atención se ve limitada cuando está en la escuela, los resultados académicos no acompañan a su esfuerzo. Entonces, esto tiene un reflejo en una situación no solamente educativa, sino en una situación social, haciendo que el ciclo de la pobreza se transmita de generación a generación. Ya pasaron los 5 minutos, me avisan. Gracias. Perfecto. Listo, entonces voy a hacer un poco de abogado del diablo y les voy a avisar cuando falte un minuto para controlar el tiempo. Mirando desde otra perspectiva el tema de la alimentación saludable, quisiera pedirle a Fabiola Jiménez que nos puedas comentar. En el Perú también hay una situación vinculada al tema de obesidad, sobrepeso, ¿no?, que se está dando. Entonces, ustedes han hecho un trabajo muy interesante en promoción de la salud, ¿no? La pregunta que te haría es, más o menos hacia dónde está yendo el Perú en estos temas y qué cosas podemos hacer para reducir el riesgo, ¿no?, de parecernos más a Estados Unidos en los próximos años. Sí, gracias Omar por la invitación. Estoy muy contenta de participar en un evento de esta característica, ¿no? He participado a lo largo de mi vida profesional en muchos eventos y siempre nos quedamos en el diagnóstico, ¿no? O sea, cuando me contacta me llama mucho la atención el nombre de la red, ¿no? Una red de prospectiva, ¿no? De justamente proyectarnos en una visión de futuro que me parece importante. Entonces, vengo representando a la Red Peruana de Alimentación y Nutrición. Estamos trabajando 14 años ya que se han pasado volando. Entonces, creo que Walter, mi colega, ha estado poniéndonos, digamos, muy claro el tema de desnutrición. Yo quisiera comenzar por un poquito llamar su atención en lo que significa la situación nutricional peruana, que es una situación bastante compleja, ¿no? Y que generalmente hay una palabra clave que se escucha poquito, que se escucha generalmente en el ámbito académico, pero no en el común de la gente, y es entender que en el Perú lo que tenemos es una coexistencia de enfermedades, ¿no? Yo a veces a mis alumnos les digo que tenemos en el Perú de todo como en botica. Tenemos por un lado desnutridos, tenemos anémicos, pero también tenemos problemas de sobrepeso, tenemos problemas de obesidad. A la obesidad hay que mirarla como una enfermedad en sí misma, una persona que ya esta vez está enferma, pero hay que entender que la obesidad es a la vez la puerta de entrada hacia las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, cuando ya abordamos, cuando estoy hablando de enfermedades crónicas me estoy refiriendo a la diabetes, al cáncer, a las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, ahí estamos en serios problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, salen las noticias, las famosas, lo que significa estar en una emergencia en un hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces, está colapsado el sistema de salud peruano. Entonces, hay mucho dolor en qué cosa significa para un peruano ir a una emergencia en este momento. Entonces, vemos a gente tirada en el piso, faltan médicos, falta mucha atención, pero no se reflexiona de repente a pensar que el trasfondo potente de por qué hay tanta gente enferma, por qué tanta gente tiene dolor, por qué tanta gente se está muriendo, es que hay un trasfondo potente de estas enfermedades crónicas que están matando gente.
Entonces, el problema con las enfermedades crónicas es que cuando uno analiza, y analiza por determinantes sociales, es decir, analiza las causas detrás de las causas, uno se da cuenta que en realidad es muy complejo tener un modelo de abordaje porque tiene que ver mucho con el comportamiento de las personas. Cuando yo tengo una enfermedad crónica, justamente se llama crónica no transmisible, significa que nadie me la está contagiando. Significa que yo he tenido que tomar decisiones para de repente tener un cuadro de esas características, ¿no? Entonces, cuando yo llego al tema de comportamiento de la gente, es muy complejo. Omar mencionaba, y es correcto, que nosotros como institución hemos desde hace 14 años defendido muy intensamente el enfoque de promoción de la salud. Recordemos que existen 3 grandes estrategias de salud pública. La primera es promoción de la salud, la segunda es prevención de enfermedades y la tercera es tratamiento. El tratamiento es muy tarde ya. Ya tenemos gente enferma. Si nosotros, por ejemplo, yo también soy directora de una carrera de nutrición en la Universidad Científica del Sur, formo nutricionistas también. Entonces, uno se pone a pensar muy filosóficamente y en general nos hacemos llamar profesionales comillas de la salud cuando en realidad nos forman para ser profesionales de la enfermedad, ¿no? Es de escalofrío cuando uno analiza, por ejemplo, los planes, la malla curricular, por ejemplo, de lo que significa la formación de un médico, ¿no? Es de espanto saber que no estudian ni un curso de nutrición, ¿no? Es de espanto, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Y me encanta estar en este panel porque habemos 3 nutricionistas, ¿no? Entonces, yo también siempre digo y caigo recontra mal, porque es políticamente incorrecto, decir zapatero tu zapato, ¿no? Nutrición se estudia 5 años. Es una ciencia la nutrición. Escuchaba al ingeniero y hay mucha bioquímica metida en esto, ¿no? Nutrición es muy compleja. Entonces, en el tema de promocionar alimentación saludable, yo he hecho mi tarea y reflexionaba. Yo decía, wow, todo el mundo habla, promocionemos alimentación saludable, pero incluye dos conceptos muy potentes. Lo primero es promoción de la salud, que es esta primera estrategia que les comento, que se confunde mucho con el tema educativo, se reduce mucho al tema educativo, y lo otro es alimentación saludable, ¿no? Todo el mundo, voy a decir también otra cosa políticamente incorrecta, ha prostituido el término alimentación saludable, pero cuando uno ya se pone un poquito más reflexivo y más filosófico, ¿y qué es alimentación saludable, no? Y cuando uno revisa, solamente, por ejemplo, hay un documento muy interesante de mis colegas españoles que sí han hecho su tarea, han hecho muchos talleres y han consensuado una definición de alimentación saludable, porque es muy complejo en realidad el concepto, ¿no? Y tiene que ver mucho con un tema de sistemas, ¿no? Tiene que ver mucho con esta mirada. ¿Qué cosa significa entonces cuando uno une la frase, ¿no? Y Omar nos complica porque nos pide en 5 minutos opinar sobre cómo promocionar alimentación saludable, cuando es una tarea grandota, pero por ahí voy a comenzar, Omar, gracias. Gracias, Fabiola. Miren, creo que finalmente para aterrizar un poco esta discusión, ¿no? Más como el marco que hemos dicho, habría que pensar en qué alimentos, ¿no? ¿De qué alimentos estamos hablando en el Perú? Y justo ese gráfico es interesante porque la desnutrición, por ejemplo, crónica es diferente en cada región, en cada zona. Entonces, y a veces las políticas se centran en algún tipo de alimento, incluso industrializarlo y llevarlo a la zona y no ver las potencialidades territoriales que tienen, ¿no? Como parte de la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, esto es una. Pero otro tema es también que a la vez se está dando exportación de productos que tienen alto valor nutricional, lo cual hace que sus precios se eleven. Ese es el caso, por ejemplo, de la quinoa, ¿no? La quinoa creo que es un caso interesante, es un producto que antes lo han consumido algunas personas en el interior del país y muchos ahora que lo están produciendo vía monocultivo ya no lo consumen, ¿no? Y por el contrario, compran fideos, arroz, etcétera, ¿no? Y entonces han cambiado un poco sus dietas anteriores, ¿no? Bueno, ante esta pregunta yo quisiera pedirle a Luis Guinocchio si pudiera hacernos un comentario de qué manera podemos articular las cadenas de valor, ¿no?
que tenemos en el país, ¿no?, que apuntan a exportaciones sin descuidar la seguridad alimentaria, ¿no?, del país en las zonas productoras de estos alimentos. Buenas noches, gracias por la invitación. En realidad la agroexportación se dedica más a atender los mercados externos, no a alimentar al pueblo, es la verdad. Y cumplen con su función, crear dinámicas de empleo, crear dólares, crear riqueza, ¿no? Y eso está muy bien, y eso no lo podemos criticar, al contrario, tenemos que relevarlo, ¿no? Sin embargo, el problema de la alimentación nacional es distinto. Sí tiene que ver en cierta forma con el ejemplo que mencionaste, Omar, de la quinoa, en esa parte pequeñita de la dieta, porque se consumirá pues de quinoa per cápita, pues casi nada, ¿no? Porque son nada más en ciertos departamentos, en ciertas regiones altiplánicas, ¿no? Y también, bueno, yo de niño, mi papá era médico, que paz descanse, y obligaba a que una vez por semana se comiera quinoa en la casa, ¿sí? Entonces, desde niño me acuerdo de ella, pero como una cosa rara, ¿no? Sin embargo, hoy día, las cadenas de valor agroalimentario no funcionan en el Perú. Raras serán las que funcionen, como el caso del café, por ahí el cacao. En general, las cadenas de valor no están repartiendo la riqueza de una manera equitativa. Es más, podríamos hablar de los cultivos de la pobreza. Si viéramos nosotros cuáles son los productos que más se mueven en el gran mercado mayorista de Lima, veríamos que está la papa, segundo la cebolla, tercero el choclo, cuarto el limón. Pero si vemos a la papa, no hace mucho que ha estado en problemas de rentabilidad gravísimos, que en la gente es una fuente de pobreza en muchos casos, sembrar esos cultivos en el país. Entonces tenemos un rezago rural terrible en el Perú. Ese divorcio, en cierta forma, esa distancia entre la ciudad y el campo, tiene que ver con este tema, no solamente de la pobreza, que es dramático, porque es gente que literalmente se muere de hambre o se muere por enfermedades, niños especialmente, ¿no?, sino también la pérdida de capital genético, la pérdida de oportunidades de negocio que ya hemos escuchado dos excelentes presentaciones de lo que es el futuro y lo que es la realidad de los componentes con capacidad nutracéutica de los cultivos de la biodiversidad. Entonces no hay marco legal de promoción ni de la investigación científica, que es prácticamente heroica, me imagino, heroica porque pues, son presupuestos ínfimos, ¿no?, de un país cuya principal fortaleza no es las áreas grandes a lo brasileño o a lo argentino. En Perú tenemos 3,5 millones de hectáreas que sembramos. Brasil sembró el año pasado 97 millones de hectáreas. Entonces, pues, somos un país para el nicho, para el producto especializado, para toda esta cosa que hemos estado hablando hoy día, ¿no? Por ahí va. No tanto el culto a la productividad, que sería más una cosa pues para la soya, para el maíz, sino el culto a la fenología del cultivo, a conocer por qué es que produce polifenoles, por qué es que produce más antioxidantes, cuál es el tratamiento que le debemos dar. Esa ciencia, esa tecnología y esa capacidad de innovación es la que tenemos que promover en nuestro país. Y para eso tenemos que tener en cuenta que al mismo tiempo que tenemos esa gran oportunidad que estamos desaprovechando, el mundo ha cambiado. Hay menos tiempo para cocinar, hay menos tiempo para regresar a la casa a comer todos los días. Entonces al final caemos en manos pues de las bolsitas, de las papitas, de las cositas así fáciles de comer, que además son baratas y se las come uno rápido y ya aplaca el hambre, ¿no? Entonces tenemos que clasificar nuestros cultivos. Hay que proponer una clasificación. Cuando yo trabajaba en Apega, íbamos por ejemplo al Cusco, a Huancayo o a Ayacucho, juntábamos a los agricultores, 100, 150 agricultores, y partíamos lo que ellos sembraban en 3 tipos, tradicionales, emergentes y cultivos promisorios. Comenzamos entre todos a ponerlos, y luego lo partíamos en interandino, altoandino y selva. Y comenzaban a ubicar sus cultivos y comenzamos a decir, a ver, ¿dónde está la riqueza? Todos estaban en los promisorios y en los emergentes. ¿Y dónde está la pobreza? En los tradicionales. Entonces, tenemos esa gran ironía, y con eso acabo por este tiempo, en que somos el país de la diversidad, de la riqueza, de las 3,000 genotipos de papa, de los 300 de chirimoya, de no sé cuántos, de los cultivos que tenemos en todas partes del Perú, pero nos falta una capacidad de detección de mercados, una capacidad de acometer riesgos más allá de los cultivos que ya se conocen, ¿no? Nos falta un Estado que conozca más a los productores para que los pueda organizar mejor, ¿no? Y necesitamos una comunidad científica y un apoyo a la comunidad tecnológica, mucho, pero así como dijo, creo que el profesor de la Molina, 100 veces más fuerte de lo que está ahorita, para poder aprovechar esa ventaja
que la naturaleza, lo que le quieran llamar así, o Dios, como le llamamos nosotros que creemos en Dios, puso en el Perú como contrapeso de las poquitas hectáreas que nos dio pues, en el reparto de la tierra, ¿no? Entonces, una cosa por otra, ¿no? Nos dio poquita tierra, nos dio agricultores hábiles, nos dio empresarios, bueno, ahí los hay, agresivos, ¿sí? A los hay agresivos, ¿no? Y nos dio también un clima pues único, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, sí, por favor, un aplauso para el panel, todos los aportes. Les agradezco mucho que estén tratando de ser muy, muy cortos. Está muy bien, lo están haciendo muy bien, los felicito. Entonces, voy ahora a una pregunta, digamos que, si se dan cuenta, estamos como que dando vuelta, ¿no? Vamos a volver al final a lo mismo. La agricultura, obviamente, al hablar de pobreza, pues los agricultores tienen que usar pocos recursos para producir. Y esto nos lleva a una pregunta que es los plaguicidas, insecticidas. Obviamente ustedes saben que hay una tabla de clasificación, ¿no? Están los rojos y obviamente mientras más baratos, más peligrosos, ¿no? Entonces, quiero preguntarle a Carmen Puemape, porque justo han habido como algunos incidentes recientes, ¿no? Pero no para entrar en la coyuntura, sino pensando más en largo plazo, porque a nivel mundial ya hay cada vez más regulación dura al tema de plaguicidas en casi todo el mundo, y eso es una tendencia mundial, ¿no? Va a aumentar, ¿no? Se va a decir, elimina esto, quita el otro. De hecho, ha habido recientemente el caso de Monsanto, y paso para que puedan verlo, ¿no? Del juicio que perdió, ¿no? Perdió un juicio, y Bayer ahora entra a un juicio colectivo quizás más peligroso que el que estaba ahí. Entonces, esto ya es parte de también un problema, porque a la vez se relaciona y ya se insinúa, ¿no? Incluso con literatura científica, que hay una relación entre estos y temas como cánceres, ¿no? Entonces, ante este escenario, la pregunta es, ¿cómo podemos prevenir que esto continúe en el país? ¿Cómo podemos evitar? Porque al final va a haber un efecto, ¿no? En la agricultura a través de, digamos, la dirección del Estado, de los controles y la regulación, ¿no? En el tema de los alimentos del consumo nacional. Sí. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vengo representando a DIGESA. Y bien, en cuanto al tema del uso de los plaguicidas, si bien es cierto, como sector salud nosotros hemos elaborado la norma, el tema de la fiscalización de los plaguicidas lo tiene a cargo la Autoridad Sanitaria de Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Esto no quiere decir que nosotros estamos exentos a eso, ¿no? Porque quiera o no, va a repercutir en la salud de la población y basta que repercuta en la salud de la población para que nosotros entremos a tallar ahí. Pero no solamente los plaguicidas, sino también los residuos de medicamentos veterinarios. Ojo, ¿sí? Se utilizan mucho como promotores de crecimiento, ¿no? Entonces, entendamos ahí esa resistencia antimicrobiana que estamos teniendo la población. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado de antibióticos para el crecimiento y en este caso del sector avícola, que no nos dejará mentir, ¿no? Entonces, ya les digo, si bien es cierto en cuanto al manejo de los plaguicidas, hay que sí hacer investigación y como lo había mencionado el profesor, nuestro país se basa en no hacer investigación. No tenemos evaluación de riesgo, hacemos un mea culpa porque como sector salud tal vez eso sea lo que nos haga falta, sobre todo para los temas de inocuidad alimentaria, que ahora recién hace unos pocos años hablamos del tema inocuidad, ¿sí? Inocuidad alimentaria. No solamente decir que hay alimentos, no, que estos alimentos lleguen inocuos a la población. Ojo, que no hagan daño. Eso en sí, el resumen de la palabra. Por eso, cuando hablamos de los plaguicidas, pues ni modo. Hay muchos plaguicidas, hay mucha gente, los agricultores sobre todo, que por desconocimiento muchas veces utilizan un plaguicida, van a la agroveterinaria y le dicen, ¿sabe qué? Véndame tal plaguicida, se me está presentando esto. Y ellos no le dicen ni siquiera, oye, sí, mira, este es el adecuado. Sino a mí me dio resultado en el cultivo del tomate. A mí me dio resultado y muchas veces lo aplican en otros cultivos y por eso tenemos lo que tenemos. Hay una gran responsabilidad del Estado, sí, de dar a conocer qué es lo que se debe hacer. ¿Por qué tenemos tantos rechazos de las exportaciones cuando hay plaguicidas?
¿no? Presencia de plaguicidas que pasan los límites máximos de residuos. Igual, nosotros también deberíamos aplicar la norma, simplemente eso. Las normas están dadas. Creo yo que lo que falta es aplicarlas. Muchas gracias, Carmen. Voy a hacer una pregunta a Magali. Quizás una pregunta ya con todo lo que han hablado se pone difícil, pero es, ¿cuál es el perfil del egresado de nutricionista que necesitamos a futuro para el país? Con todo este nuevo contexto, ¿no? Y incluyendo lo que hablamos en la primera presentación, de que ahora hay tecnologías incluso que son mucho más precisas para ver qué está pasando internamente y te permiten hacer, digamos, propuestas alimentarias más específicas en función a tu cuestión genética, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar, ¿no?, en el Perú este tema de la formación de nutricionista futuro? Bien, buenas noches, Omar, gracias por la invitación. Saludo también a mis compañeros panelistas y creo que Fabiola representó o dio una frase que los nutricionistas nos comunicamos bien, zapatero a su zapato, y de verdad agradezco que en temas de alimentación hayan llamado a profesionales nutricionistas. Bien, ¿qué es lo que se quiere en el futuro de un nutricionista? Primero hay que conocer cuántos nutricionistas existen en el Perú. En el Perú recién somos 7.000 nutricionistas para los 31 millones de habitantes que existimos. Y definitivamente no todos ellos se encuentran habilitados, no todos ellos están trabajando, muchos de ellos se han dedicado a la parte privada, hay muchos de ellos fallecidos también, pero tenemos un registro de 7.000 nutricionistas. Solo para Lima tenemos, de los 7.000 que están en todo el Perú, 4.200 aproximadamente, para toda la población de 10 millones de habitantes que tenemos acá en Lima. Entonces, aproximadamente es un nutricionista por cada 50.000 personas. ¿Y qué es lo que se necesita a futuro de un nutricionista? Un nutricionista con una mirada más holística, ¿no? Que vea muchos más campos, que averigüe y se introduzca más en el pensamiento de la persona como un ente general, ¿no? Y como un ente que está dentro de una sociedad, dentro de una familia, y cómo se puede hacer el abordaje, no solamente de este paciente de manera individual, sino cómo este se está relacionando. Nosotros en la carrera de nutrición estudiamos mucha ciencia, ¿no? Desde las ciencias básicas, que actualmente, a medida que se ha ido creciendo la carrera acá en el Perú, como carrera tenemos 72 años, pero como colegio profesional recién tenemos 32, perdón. Entonces somos una carrera bastante joven, quiere decir que hay mucha necesidad de nutricionistas para poder abordar los problemas alimentarios nutricionales. Sin embargo, dentro de las carreras que han ido avanzando o cómo ha ido avanzando la carrera, para formar las mallas curriculares, y acá Fabiola no me dejará mentir, también estoy viendo a la profesora Cereceda, Walter Vilches también es docente, yo misma soy docente. Para poder planificar la malla curricular tenemos que conocer la realidad nacional, la realidad alimentaria nutricional que tenemos actualmente en nuestro país. ¿Y cuáles son esas cifras que son muy alarmantes? Por ejemplo, lo que más nos está en estos momentos afectando es el tema de la anemia, que seguramente ustedes ya saben, por más de todos los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Salud. En Lima, en el primer semestre se ha incrementado 4% más el tema de la anemia en los niños menores de 3 años. Quiere decir que sí, definitivamente hay un niño de 2 que tiene anemia. Y como decía Fabiola, coexistencia además con este niño anémico que también tiene un problema de sobrepeso, obesidad, porque no existe seguridad alimentaria. Definitivamente el Perú tiene escasez en la política de seguridad alimentaria, ¿no? Y ese es el diagnóstico que siempre lo hemos dicho, no solamente profesional nutricionista, sino también otros profesionales que están relacionados al tema de la alimentación y nutrición. Y es una pena porque, como dice Fabiola, llegamos hasta el diagnóstico, pero ¿y qué más? Bueno, entonces el compromiso que tiene ya todas las carreras de nutrición es tener un profesional nutricionista que tenga características como cuáles, por ejemplo, conocer la biología ortomolecular, utilizar las tecnologías, pero tecnologías de la información, abordar, por ejemplo, pacientes, porque en su mayoría creen que el nutricionista solamente sirve para hacer bajar de peso a las personas. Y no, vamos más allá de eso. El nutricionista en realidad puede proponer políticas públicas, soluciones para los problemas alimentarios nutricionales. Entonces, es una mirada mucho más holística. Utilizamos la bioquímica desde el inicio hasta el fin.
para nutricionista que no conozca de bioquímica, en realidad es difícil que pueda hacer un diagnóstico nutricional, una dietoterapia para aquel paciente. Entonces, tiene que abordar absolutamente todas las ramas de la ciencia y también de la tecnología. No solamente tecnología de la información, también utilizamos la tecnología bioquímica, por ejemplo. Actualmente en MISA se está trabajando el tema de telesalud, seguramente que acá hay médicos y podrán corroborar lo que estoy diciendo. El tema de telesalud es poder tratar a los pacientes a través de las redes de informática, a pacientes que están en zonas muy alejadas. Bueno, ese tipo de tecnologías también nos sirven a los nutricionistas porque somos tan pocos que difícilmente llegan nutricionistas hacia el fondo de nuestro territorio, ¿no? Esas zonas más alejadas donde los índices de desnutrición crónica son mucho más elevados. Bueno, en esos sitios este tipo de tecnologías de la información permite precisamente poder abordar los problemas de manera multidisciplinaria. Y estamos totalmente convencidos, porque eso también nos enseñan en la carrera, que el nutricionista no es el único que va a resolver el problema alimentario nutricional. El nutricionista tiene que trabajar de la mano con los demás profesionales, no solo de la salud, sino también con otras ramas de las ciencias sociales, por ejemplo, que permiten abordar este tipo de problemas alimentarios nutricionales. Muchas gracias. Miren, creo que ya están entrando las preguntas. Estoy viendo, ahorita voy a soltar algunas de las preguntas que están en el Pigeonhole. Pero antes quiero darle la palabra al doctor David Campos, porque tengo una pregunta que me parece que es interesante. O sea, los alimentos funcionales, como usted lo ha presentado, obviamente tienen un rol importante, ¿no? Todo lo que se está haciendo a nivel de la ciencia desde ese ángulo. La pregunta que yo me hago es, ¿se pueden hacer accesibles a la población de bajos recursos ese tipo de alimentos? ¿O siempre apuntan a, digamos, mercados de alto poder adquisitivo? Y si conoce experiencias de desarrollo de alimentos funcionales que apunten más a mercados donde no necesariamente, digamos, son economías de altos ingresos. Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad cuando hablamos de la biodiversidad y pensamos en los productos que mencioné dentro de la presentación, estaban productos que son mayormente consumidos por la población de menos recursos. ¿Quién consume mashua? ¿Quién consume yacón? En los Andes. Entonces no son productos para una población de grandes recursos. Más bien mi presentación tenía otro mensaje también, ¿no? Es que debemos trabajar en valorización de esa biodiversidad, ¿no? Cuando mencionábamos fructooligosacáridos de yacón, decíamos, bueno, el 80% de la materia seca de yacón es fructooligosacáridos. Entonces hay que poner un poco de ingeniería ahí y purificar eso y comercializar, porque la demanda de fructooligosacáridos en el mundo es grande, ¿no? O sea, es el caso de los polifenoles y el caso de los glucosinolatos y también los fitosteroles y tocoferoles, ¿no? Que es más o menos parecido. Muchas gracias. Ahora, una pregunta, sí, respuesta muy breve, luego voy a pasar a las que están para que todavía puedan agregar sus preguntas, es ¿qué alimentos y para qué, o sea, qué alimentos de la biodiversidad peruana ustedes recomiendan que deberíamos investigar más para asegurar una alimentación saludable en el Perú? Muy puntuales, una ronda de intervenciones y de ahí empiezo a leer las preguntas que están más votadas. Sí, yo justo en la exposición, en la pregunta anterior, ahí me faltó de repente incidir. ¿Saben qué? Aquí en el Perú falta mucho investigar el tema del consumo de los insectos. Fíjense ustedes, en la selva, la población de la selva, de la Amazonía, consume las hormiguitas ziquizapa, ¿no es cierto? Y lo utilizan como fuente proteica. Entonces ya lo están llevando hacia un alimento funcional. Pero claro, lo traemos a la costa y entonces decimos, no, hormiga jamás, ¿no? Y es todo un proceso el que tienen que hacer. Luego están los gusanitos, los suris, ¿no? Que también es una fuente de grasa que utilizan las personas allá y que permiten tener una alimentación sostenida mientras exista ese tipo de producción, porque finalmente eso es lo que nosotros buscamos, que la población pueda tener seguridad alimentaria basada en una alimentación que sea sostenible, ¿no? Y para eso es importante también fortalecer mucho el tema de la agricultura familiar. Yo creo que ahí coincidimos todos porque
Eso es lo que está faltando en estos momentos, ¿no? Que se produzca más alimentos. Y perdónenme si es que hay alguno de mis amigos venezolanos acá, pero con toda la ola de venezolanos que en estos momentos tenemos, la población se está incrementando y la producción de alimentos sigue siendo la misma. Es más, ha disminuido porque están utilizando los terrenos de cultivo precisamente para hacer biocombustibles y no para producir alimentos en realidad, ¿no? Entonces, la producción es menor y encima lo que se produce sale hacia el exterior. O sea, es por eso que encontramos el costo de la quinoa demasiado elevado a veces, ¿no? Sobre la misma pregunta, yo pienso que eso se ha visto en Apega, en la Sociedad Peruana de Gastronomía. La agenda es recuperar las canastas regionales, ¿no? Que cada región consuma lo que los abuelos consumían. O sea, es un poco rescate de las tradiciones alimentarias, el patrimonio agroalimentario, que no es otra cosa que conocimiento. Conocimiento que ha venido a través de las generaciones, se ha venido recibiendo de generación a generación, y que luego, pues ahora con el mundo cambiado, la gente dice, no, mejor ya no como ese plato de la sopa de las 7 granos, porque lleva mucho tiempo, no, prefiero comerme una bolsita de algo o un alimento preparado. Entonces, recuperemos eso que se perdió, ¿no? Porque ahí está el conocimiento, ahí está la sabiduría, ¿no? Entonces es un asunto, es una cruzada, no solamente de la gastronomía, por supuesto, de los maestros que son el tejido social más extenso, ¿sí? De todas las organizaciones que tienen que ver con los territorios, ¿no? Los municipios, ¿no? Cerca de 2.000 municipios en el Perú, ¿no? Vamos a elegir a 2.000 alcaldes distritales, 190 alcaldes provinciales, ¿no? Entonces, todo ese tejido tiene que recuperarse, la importancia y la alimentación. Y la gastronomía lo que ha hecho es, ha dicho, oye, acá se come rico desde mucho tiempo atrás. Nada más es tomar esas recetas, ¿sí? Y conseguir cuáles son los elementos que se podrían enriquecer a partir de la química de los alimentos, de la biomolecular, todas estas cosas nuevas que hay, para saber cómo se pueden fortificar ciertos alimentos. ¿Y cómo se llama eso? Otra vez, conocimiento para dominar el contenido de los alimentos, conocimiento fenológico agrícola, conocimiento del procesamiento. Entonces tenemos que ser un país de científicos. Sí, bueno, yo concuerdo plenamente con lo que menciona Luis. Sin embargo, la gran contradicción es que analizando cifras también observamos que paradójicamente en el Perú hay un incremento del consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? El término chatarra está mal empleado, ¿no? Lo académico del término es ultraprocesados y que está linkeado, está relacionado a lo que mencionaba del incremento de las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, es como que nos juega una mala pasada el tema de, inclusive esta biodiversidad que tenemos, ha demorado, por ejemplo, mucho, aún no contamos el Perú si hablamos de herramientas de educación poblacional con guías alimentarias, ¿no? Y es una deuda que están saliendo, están medias ahí cerca de la puerta del horno, pero digamos que, por ejemplo, hay guías alimentarias. Me gusta mucho la propuesta, por ejemplo, brasileña, porque un gran reto que tenemos, por ejemplo, los nutricionistas, es cómo hablamos en términos de comida a la gente y no en términos de nutrientes, ¿no? Entonces, ahí es donde nos distanciamos, ¿no? Cuando los nutricionistas comenzamos a hablar de proteínas, de aminoácidos, de no sé qué, la gente sencillamente va a cambiarnos y va a preferir escuchar al doctor Pérez Alvela, ¿no? O al doctor Olaya, ¿no? O a Yanet de Manuel, ¿no? Entonces, y ellos están en señales abiertas y la gente les va a hacer caso, ¿no? Entonces, allí en el tema, por ejemplo, de guías alimentarias, creo que hay una herramienta muy potente. Ahora, también, por ejemplo, tenemos un reto enorme, porque, por ejemplo, con el tema de la ley de alimentación saludable, todo el mundo se ha rasgado las vestiduras, ha habido unos debates, digamos, a veces superficiales, ¿no? Pero nadie, y también es una papa caliente cuando uno se pone a hablar de gastronomía peruana, ¿no? Cuando uno habla y la gastronomía peruana es saludable, cómo se combina
cómo está el tamaño de porción, ¿no? Los chefs, por ejemplo, han tenido logros espectaculares a nivel internacional, pero ahí uno se pregunta, así como estaba criticando a los médicos que no estudian nutrición, luego escucho a chefs muy renombrados con gruesos errores en nutrición y la gente les hace caso, ¿no? La gente les cree, ¿no? Y las combinaciones son muy malas, ¿no? Entonces, se está reestructurando Mistura, por ejemplo, pero yo creo que a los nutricionistas cuando hemos ido a Mistura y vemos a la gente feliz comiendo el chancho palo, un poco que colapsamos porque somos los malos de la película, ¿no? Pero son temas reales que también, así como se ha hecho un evento, o sea, podemos hablar de una gastronomía peruana saludable, ¿no? ¿Cuál es digamos, por ejemplo, Ferran Adrià, que en su época fue el mejor chef del mundo, él, o sea, se la jugó completito por el tema de la salud, ¿no? Tiene un libro que se llama La cocina de la salud. Entonces, digamos, equilibrio en lograr que lo sano sea rico es el gran desafío que tenemos. Y otro tema, por ejemplo, acá estamos de diferentes sectores, pero cuando estamos hablando de sistemas, ¿no? Parte de algo muy sencillo de diferenciar qué cosa es alimentación versus nutrición. ¿Qué cosa nos referimos cuando hablamos de política alimentaria versus política nutricional? La verdad es que luego los ministerios, cada quien trabaja para su santo, ¿no? O sea, ese recambio tan alto a veces de funcionarios, pero Minagri hace que tendría que liderar la política alimentaria y luego el Ministerio de Salud, la política nutricional están divorciados, ¿no? Entonces es complejo porque estamos hablando de sistemas que están yuxtapuestos y en medio está la salud de la gente, ¿no? Sí, solamente quería, acotar a lo que había hablado Magali. Sí, en el tema de que muchas veces no se conoce todos los alimentos que hay en las zonas, ¿no? En las diferentes regiones. Yo he vivido 12 años en San Martín, nunca comí el suri ni la huigua, ¿no? Por el mismo aspecto que tienen, pero la gente lo comía y ellos mencionaban, es muy agradable. Mis hijos han sido criados allá y cuando vinieron a Lima, el tema de la moda les cambió totalmente todo su panorama. Porque allá conocían el famoso pijuayo, el inguiri, conocían el aguaje, ¿no? Y acá todo el mundo lo quedaba mirando y cuando le dijeron vamos al Bembos y mis hijos no sabían comer jodó, todo el mundo empezó a reírse de ellos, ¿no? Entonces, yo he nacido en Lima, su papá también, pero ellos eran de la selva y nadie sabía qué cosa era el aguaje, menos la pitahaya, que muchos… Entonces, todos esos alimentos, ¿dónde están? No todos lo conocen, ¿no? El airampo, ¿no? Que seguramente también lo conoce acá todos los profesores. Yo no soy nutricionista, soy médico veterinario. Trabajo 20 años en salud, conozco la parte sanitaria, por eso me doy, el tema de hablar de la parte sanitaria, porque no solamente hay que ver qué cosa hay que darle, sino cómo vienen esos animalitos, ¿no? A ser fuente de proteína. ¿Son tan sanos como pensamos? Tal vez porque cuando es al reverso de nosotros, ¿no? El animalito está saludable porque está gordito. Bien difícil ver un chancho flaco, bien difícil ver una vaca flaca, ¿no? Tiene que estar gordita porque tiene que estar bien alimentada. Pero ¿bien alimentada qué? ¿Con pasto natural? Dejo ahí la pregunta. Gracias. Sí, habló nuestro amigo qué alimentos. Pensando en la población, vamos a decir, comprende mejor el tema cuando le hablamos de preparaciones. Nosotros sí, claro, los que estudiamos los alimentos sí nos interesa saber a qué grupo pertenece, cuáles son sus bondades bioquímicas, nutricionales, etcétera. Pero la población entiende el tema de preparaciones. Entonces, sí, de acuerdo con estudiar más estudiar y recuperar las canastas regionales, porque cada región tiene un contexto diferente. Y entonces nosotros, antes de proponer una política para que ésta sea implementada, debemos conocer más el contexto, porque es el contexto el que va a influir en la política. Y entonces al final tenemos frustraciones cuando
o no se implementa o cuando los resultados no acompañan. Por otro lado, algo que debemos siempre mencionar, estamos frente a los efectos del cambio climático. Entonces, para nosotros el cambio climático tiene su impacto en la seguridad alimentaria y nutricional, y entonces a las canastas alimentarias, nutricionales, regionales, además de reconocer las bondades de lo que se produce localmente, tenemos que promover su consumo o mantener su consumo de aquellas que van a ser útiles como medidas de adaptación frente al cambio climático. Cada vez hay temporales que los productores no pueden presumir que va a suceder así. Entonces, pero sí existe, gracias a la biodiversidad, productos que resisten más a los efectos del cambio climático, que son más resistentes a las nuevas plagas, que se enfrentan con facilidad a esos cambios de temperatura tan extremos que ahora viven en nuestra zona sur del país, que cultivos nuevos no son capaces de resistir. Entonces hay una tarea muy fuerte para poder identificar no solamente aquellos que van a tener efectos sobre la nutrición, sino también que nos va a permitir sobrellevar estos efectos del cambio climático que tanto daño le están haciendo ya a la población. Muchas gracias a todos. Miren, ya tengo acá las preguntas principales, ¿no? Algunas seguro van a ser muy específicas por el tema, no dirigido a personas. Por ejemplo, la primera dice, ¿se ha escuchado del modelo de negocio leasing de químicos para reducir el uso de agroquímicos y que a la vez ofrece servicios de acompañamiento para mejorar la productividad? ¿Alguno de ustedes quisiera responder a esa pregunta? Lo repito, dice, ¿se ha escuchado del modelo de negocio leasing de químicos para reducir el uso de agroquímicos y que a la vez ofrece servicios de acompañamiento para mejora de la productividad? Bueno, pasan. Siguiente. ¿Cómo se piensa manejar, esta es la siguiente pregunta, ¿cómo se piensa manejar el tema de la anemia habiéndose aumentado en los últimos años? ¿Qué nuevos proyectos se tienen en mente? El tema de la anemia. A ver. Sí. Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que el Ministerio de Salud está haciendo grandes esfuerzos para que el programa de suplementación se implemente y dé los resultados que uno desea. Y lo último es que se ha incorporado como política de salud promover la fortificación del arroz, ¿no? Entonces, yo creo que a estos esfuerzos, o sea, las intervenciones de demostrada eficacia se conocen. El problema, en mi opinión, está en que necesitamos investigación para conocer la manera más apropiada, más adecuada para implementar esa política. Porque muchos de los resultados que tienen estas intervenciones son en otros tipos de contexto. Entonces, por ejemplo, para nuestras familias, ellos consumen, o sea, asocian el suplemento con el medicamento y lo consumirán los niños hasta que dejen de estar enfermos. Y para las personas comunes y corrientes, la enfermedad está asociada pues, a fiebre, dolor o diarrea. Cuando ya el niño no tiene eso, al igual que los adultos, dejamos de tomar todos los medicamentos que nos han recetado. O sea, no cumplimos con el esquema. Si a eso le agregamos que la suplementación no es 30 días, sino llega hasta los 360 días, es probable que la adherencia al suplemento se vaya disminuyendo. Entonces, habrá que investigar cuál sería la mejor estrategia para poder conseguir los 360 días de suplementación que uno espera. Entonces, ahora tenemos el tema del consumo de un arroz fortificado. Habrá que conocer qué piensa la población de consumir un arroz fortificado, cuál es su opinión, su aceptabilidad, su fidelidad a esta estrategia. Nos falta hacer más investigación sobre cómo implementar las políticas, porque la política de resultados sí se conoce, pero cómo implementarla, ya sea en el norte, en el centro, en el sur del país o en la costa, sierra y selva, tiene sus variaciones, no es lo mismo. Sí, quiero acotar algo de lo que mencionó Walter. Yo sé que acá estamos muchos de los sectores, no solamente está el sector salud, el sector agrario, estamos muchos sectores.
Y hubo una ponencia reciente del Ministerio de Salud hace más o menos 3 semanas, donde uno de los ofertas o propuestas exitosas que se había dado había sido en Ayacucho, donde se había recuperado el índice de anemia, había disminuido en un 11%. Y la persona que presentó este caso dice que uno de sus trabajadores, uno del personal de salud de su centro de salud le dijo, pero nosotros no vamos a solucionar la anemia, porque la anemia es multicausal, es multicausal. Y bueno, la responsable le dijo, bueno, entonces si es multicausal, tú dedícate a hacer lo que a ti te corresponde, porque a los otros sectores le va a tocar hacer lo que les corresponde al otro sector. Y esto lo digo ¿por qué? Porque efectivamente el tema de la anemia parte principalmente por el tema de educación. El tema de educación. ¿Y educación de quién? Desde la adolescente, desde la mujer adolescente que tiene que consumir por lo menos el suplemento de hierro. No sé si acá haya todavía algún adolescente, porque según el Ministerio de Salud, adolescentes hasta los 19 años, 11 meses y 29 días, pero si es que existiera acá uno, ¿saben que tienen que suplementarse con hierro y ácido fólico, por ejemplo? Esa falta de educación o de comunicación que a veces existe en el sector o entre los sectores no permite que se llegue absolutamente a toda la población. Para eso tenemos las tecnologías de información, pues utilicemos las redes sociales. ¿Saben ustedes que este domingo, por ejemplo, es la 3ª campaña nacional para la lucha contra la anemia? Que tienen que ir a su centro, a sus establecimientos de salud más cercanos para que hagan el despistaje de la anemia, para que les den, no es la suplementación, sino la fortificación casera, porque lo que son los multimicronutrientes o chispitas que le llaman, es fortificación casera, ¿no? Y también se está incorporando la fortificación del arroz. Como dice Walter, hay que ver si la gente acepta el arroz. Por ejemplo, en la India ha sido un tema exitoso el tema de fortificar la sal. Ustedes saben que la sal está fortificada con yodo, pero también la han fortificado con hierro. Entonces habría que ver ese otro panorama, a ver si es que se aplica es un alimento de consumo masivo, ¿no? Absolutamente en todas las regiones. Sabemos que no en todas las regiones del país se consume arroz, ¿no? A veces en la sierra, por ejemplo, hay más consumo de tubérculos que el arroz en sí. Y esto es todo un tema también de prácticas alimentarias y para mi convicción, ¿no? Completamente segura que tiene un fondo de educación. Y así pues no recuerdo quién de los ponentes dijo, estamos totalmente divorciados entre los sectores. Se divorcia educación de salud, del MIDIS, del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Agricultura. Y me van a disculpar si hay alguien acá del Ministerio de Agricultura que tiene durmiendo hace muchos años la estrategia de seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Que estamos viendo cómo se debe implementar y en realidad estamos ahí en el aire. El año pasado el Minagri tuvo una participación muy activa con el tema de la semana de frutas y verduras y cuando yo pregunté, seguramente es la estrategia de seguridad alimentaria la que está tomando este tema. No, ellos no saben nada de este tema de la semana de frutas y verduras. Es una pena. Es una pena que existiendo la política en papel no se implemente como se debe. Y bueno, nuevamente falta educación y trabajo articulado entre los sectores. Sí, muchas gracias Magali. Bueno, concuerdo con lo que está mencionando Walter y Magali, pero yo creo que en el tema de anemia, lo primero que tenemos que hacer es un mea culpa, ¿no? O sea, si estamos con las cifras tan mal, tenemos que girar hacia estrategias distintas, ¿no? O sea, si he insistido por un camino y estoy metiendo la pata, entonces, y estamos en un evento de innovación y estoy viendo gente muy joven, entonces, y salir del sector salud, que también a veces es asfixiante, ¿no? Como decía Magali, en un montón de foros de anemia, las chispitas, y es la locura con las chispitas, ¿no? Entonces, aquí el tema es cómo promovemos, ¿no? O sea, está totalmente identificado y diagnosticado en el caso del Perú la anemia como un problema de salud pública,
como un bajo consumo de alimentos que son fuentes ricos en hierro, pero de origen animal. O sea, ya tenemos ahí la ruta, digamos, del punto de partida de la ruta. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en la promoción de este consumo, ¿no? ¿Cuáles son estos alimentos, ¿no? Y ahí hay que rescatar las cosas valiosas, ¿no? Volvemos al tema de la sangrecita, por ejemplo, pero en temas de innovación, yo les voy a dejar sobre todo a estas caras tan jóvenes que me están mirando, que pueden de repente aportar. Dos temas les voy a dejar que me parecen muy innovadores. Uno, la experiencia del Forticao, que la pueden googlear, la pueden chequear. Es una enfermera, ¿no? Aquilina, ¿no? Que es una empresaria, ¿no? Es una enfermera que trabajó en la selva y estaba harta de ver tanta gente con el tema de anemia, y ella comienza a investigar, mezcla harina, sangre de vacuno con cacao, ¿no? Que se enmascara muy bien y que funciona muy bien, no obstante tiene un problema de costo, que sigue siendo un costo muy alto, ¿no? Entonces, pero sin embargo, pongámonos a pensar, ¿no? Pongámonos a pensar en una gestante que tranquilamente está desde su casa tomándose una cocoa y está consumiendo hierro, ¿no? De origen animal, pero de una manera distinta, ¿no? O sea, por eso viene el tema de innovación y, por ejemplo, utilizando esta misma harina, ¿no? De sangre de vacuno incorporada para la ruta de panificación, también da, digamos, alternativas muy potentes, pero en tema de anemia, yo lo que considero es que tenemos que salir de la caja, ¿no? Y pensar distinto y comenzar a trabajar con jóvenes nuevas estrategias para que la gente consuma este famoso hierro de fuente A. Y también yo quiero meter en el problema acá a los municipios, ¿no? O sea, el tema de municipios saludables es un súper tema también, ¿no? Y entonces, ahorita que estamos ante las elecciones, ¿cuántos candidatos están pensando que el tema de la anemia también es su problema, ¿no? ¿Qué nos proponen al respecto? No todo es cemento y muy poquita gente propone cosas interesantes desde la perspectiva de municipios saludables, que me parece que el tema de la figura de un municipio es clave en todo esto. Muchas gracias a todos, realmente creo que ha estado muy rica la discusión, bastantes aportes. De hecho, en el laboratorio, en View Future Lab, estamos mapeando estos temas para desarrollar desafíos de innovación y que se generen empresas de base tecnológica que puedan crear ese tipo de soluciones que están proponiendo, por ejemplo, alimentos nutritivos de bajo costo, pero que tengan un sabor agradable por las poblaciones a las que apunta. Ahí hay un desafío claro, ¿no? Que hay que trabajar. Vamos a cerrar. Yo quiero pedirle al doctor David Campos, ¿no? Digamos, él ha hecho la presentación central, ¿no? De lo que son alimentos funcionales y nos ha presentado algo muy interesante, la perspectiva que hay en ese tema, ¿no? Y la última pregunta para cerrar con este panel es, ¿usted qué líneas cree de investigación y desarrollo en ese campo deberíamos priorizar en el país? A ver, depende hacia dónde nos orientamos, ¿no? Si es el mercado local, si estamos pensando en agroexportación. Mercado local, pensando en la alimentación solo en el mercado local. Que los dos son importantes, ¿no? A ver, yo creo que en lo que es estudios en fitoquímica, identificación de compuestos activos, todo lo que es procesamiento gastronómico, que es importante, y todo lo que es las tecnologías post cosecha, para conservar esos compuestos. Y de ahí yo creo que hay un aspecto que es fundamental también, que son los hábitos de consumo, ¿no? O sea, yo ponía un ejemplo importante y a mí me parece un súper tubérculo la mayua, pero ¿cuántos de los presentes pueden consumir mayua? ¿No? Hay que ver formas y ahí entra nuestro trabajo, que es transformación, pero de una manera responsable y con conocimientos amplios conocimientos de bioquímica para no destruir principios activos, ¿no? Creo que hay un trabajo por delante muy grande en ese aspecto. Muchas gracias, doctor David. Le agradecemos a todos los panelistas con un aplauso por su intervención. Quiero pedir que se acerquen con los presentes, antes que por favor se vayan para la foto oficial, y les van a hacer la entrega de unos recuerdos del evento.